A mí me toca un poco hablar de la parte identitaria de este proyecto, ¿no? lo que significa. Muy acertadamente, el título que le estamos dando a estos 25 años se llama 25 años construyendo identidad. Y yo voy a tratar de hablar un poco de qué manera este proyecto contribuye a algo tan difícil en Castilla y León, tan difícil entonces, hace 25 años, tan difícil ahora, que es saber qué es Castilla y León y qué identidad tenemos, si es que la tenemos, o si la queremos tener, los castellanos y leoneses. Y tratar de demostrar un poco que si hay algo que realmente da contenido a esa identidad castellana y leonesa, es precisamente las edades del hombre. Creo que es, como diría Umbral, el meollo del cogollo del bollo, o sea, lo que mejor explica quiénes somos. Vamos a retrotraernos un poco al año 1988, que es cuando comienza esta aventura. ¿Qué está pasando en España en el año 88? Estamos en la segunda legislatura de Felipe González. Unos años antes, Alfonso Guerra ha dicho que a este país no va a reconocer ni la madre que lo parió. Todos ustedes lo recordarán, y efectivamente, ni la madre que lo parió lo empezó a reconocer ya desde el año 84, 85. La transformación que hicieron los socialistas al llegar a España fue extraordinaria para el Estado. De un Estado antiguo prácticamente hicieron un Estado moderno. Eso es innegable. Y además lo hicieron en muy poco tiempo. Ahora, las obras humanas a veces tienen sus efectos colaterales. Y realmente la reforma de España, que se hizo entonces, no en la primera legislatura, sino en los años en los que estamos, pensemos, 1988, ya se empezaban a notar esos efectos colaterales del cambio. Efectos colaterales, algunos muy conocidos. El más grave de ellos se llama LOCSE, se llama, Luis lo decía antes, ¿no?, analfabetismo, una cierta manera de analfabetismo, que es el analfabetismo funcional. Es decir, pasamos de una sociedad analfabeta real a una sociedad analfabeta funcional. En aquellos años, yo trabajaba en Madrid, en el diario Ya, publicamos los índices de analfabetismo funcional de la sociedad española. Alguna vez llegamos a tener el 70% de analfabetos funcionales, que incluía catedráticos de universidad, ingenieros, arquitectos, que efectivamente habían terminado sus carreras, pero eran incapaces de leer un texto en toda su profundidad. Esa es la tristeza de nuestro país y continúa. O sea, estamos en esa ley de educación. Fue uno de los gordos, de los grandes efectos colaterales. Otro, no menos importante, que condujo a la crisis del 92, tan grave como esta, desde mi punto de vista más, pero eso es otra cuestión, que fue la cultura del pelotazo. También se crea en estos años. Estamos en pleno nacimiento de la cultura del pelotazo. Lo importante es ganar dinero. Cómo lo ganes, da lo mismo, en ese momento social. Eso es lo que está ocurriendo en España en el año 1988. Pero ¿qué está pasando en Castilla y León en ese momento? Bueno, pues estamos solo a 5 años de nuestro Estatuto de Autonomía. Hace bien poco lo estamos celebrando, los 30 años del Estatuto de Autonomía, con lo que costó crear una comunidad como Castilla y León. Recordemos que Segovia, con todas las de la ley, aprueba por sí mismo no estar en esta comunidad, se le obliga a que esté, todo lo que ocurre en León, lo que ocurre en Burgos, lo que ocurre en todos los lugares, es decir, en esos primeros 5 años que transcurren de estatuto, en este momento se está forjando la identidad de Castilla y León con gran fuerza, con gran fuerza. Otro de los efectos colaterales que tiene la vida nacional en el momento en el que estamos, ya hemos hablado de la LOCSE, hemos hablado de cultura de pelotazo, es la desacralización de todas las cosas. Son años en los que la Iglesia está contra las cuerdas. La Iglesia tiene menos predicamento que nunca en la sociedad. Están ocurriendo la Iglesia que ha protagonizado la transición. O sea, la Iglesia que es la que ha permitido que España cambiara y que hiciera un tránsito absolutamente ejemplar para el mundo. Pero en estos años ha perdido el rumbo, no sabe dónde está. Y esa es la situación que tenemos en Castilla y León. Y hay que hacer algo, hay que buscar de qué manera recuperamos esa identidad, porque pensemos que en paralelo
al desarrollo en estos 25 años de lo que ha ocurrido en España, las autonomías españolas han tenido su mayor índice de crecimiento, su mayor índice de socialización, de bienestar, la transformación de las comunidades y, sobre todo, cuanto más nos hemos ido acercando a Europa, hasta llegar a esta crisis donde otra vez nos planteamos si las comunidades autónomas tienen que estar o no tienen que estar, qué sistema queremos, pero en todo este tiempo, en estos 25 años, se ha puesto a prueba que las comunidades autónomas han sido útiles, absolutamente útiles para el ciudadano. Pero en ese momento se necesita una cohesión ideológica de lo que es Castilla y León, por una parte, por la parte política. Por la parte de la Iglesia se necesita una recuperación de algunos valores, y hete aquí que encontramos a dos personajes que, porque ya son un mito, los mitos a veces convivimos con ellos y no sabemos pero están a nuestro lado, están ocurriendo delante mismo de nuestras narices. Bueno, pues dos personas que, como dice el mito, se juntan delante de una chimenea en la casa de José Jiménez Lozano, en Alcazarén, y los políticos les piden qué podemos hacer con todo esto y ellos piensan, los políticos, la Iglesia, la sociedad, la gente, todo el mundo, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer con todo esto? Bueno, pues inventan ni más ni menos que las edades del hombre, que para mí es uno de los grandes inventos de nuestro tiempo. José Jiménez Lozano entonces tenía 58 años. Ya había escrito algunos libros extraordinarios, desde los primeros reflexiones sobre nosotros los judíos, El cristiano en rebeldía, La guía espiritual de Castilla, uno de los libros torales de nuestra comunidad, Sara de Ur, El Mudejarillo, sobre nuestro San Juan de la Cruz. Pero tenía también en su bagaje intelectual haber sido el español, porque fue el que mejor contó las crónicas del Concilio Vaticano II, enviado por el Norte de Castilla, precisamente por Miguel Delibes. Periódico El Norte de Castilla, del que había sido subdirector entre el 78 y 79, y después sería, a partir del 92, sería también director. Pero en ese momento, José Jiménez Lozano es un intelectual que representa el mayor nivel de profundidad de eso que a mí me gusta llamar humanismo cristiano, que es la base de nuestra sociedad, pero que incomprensiblemente, como decía antes, después de hacer la transición, aquí no cuaja en ningún momento, no tiene ninguna expresión. Desde luego política no la tiene, igual que hay democracias cristianas en otros países, aquí no cuaja, no la hay, pero socialmente, siendo una gran masa la que realmente pertenece a este mundo, ¿no?, pues tampoco tiene una gran representatividad. Sin embargo, el intelectual que hay en España en ese momento que mejor conoce lo que significa esto es José Jiménez Lozano, que luego toda Europa lo ha reconocido, menos nosotros. Es algo alucinante que también sucede, ¿no? Porque a veces lo que tenemos en casa pues no lo sabemos valorar. Igual que digo que el mito lo tienes delante de tus narices y no lo reconoces, pues mientras que en otros países, cuando tú ves a un vecino tuyo que le han dado el premio Nobel, con gran orgullo, dices, mira, le han dado el premio Nobel a mi vecino. En España, cuando alguien da el premio Nobel, dicen, ¿a ese? Pero si yo le conozco. ¿Cómo le pueden haber dado el premio Nobel? Bueno, pues nos pasa que lo despreciamos un poco. Eso forma parte un poco también del carácter castellano. Un carácter castellano que en este tiempo también se empieza a romper. Porque pensemos que lo que ocurre un poco con las edades y lo que ocurre con esta búsqueda de lo que tenemos y de esta búsqueda de la identidad, en el fondo es terminar con una etapa larguísima que viene desde el siglo XVI, en que Castilla, después de mirar al mundo así, empieza a mirar al mundo así. Tiene estos grandes intelectuales, no los pone en valor. Tiene estas grandes obras de arte, no las pone en valor. Es un país que lidera y crea España y es de absoluta actualidad lo que estoy diciendo, pero entonces en aquel momento también se hablaba. Y sin embargo se le acusa desde toda la periferia de ser culpable de los males de España y aquí no se dice nada. Y es un momento, por ejemplo, en estos años en los que sale un libro de Gonzalo Santonja, 1988, que se llama Museo de Niebla, lo que se llevaron de esta tierra. La larga historia de un expolio que dura en Castilla y León hasta los 80s. Se están llevando Castilla y León piedra a piedra y aquí nadie dice nada y no pasa nada. A mí como lo que me gusta es la poesía y creo que se expresa mejor que con nada, con un poema. Creo que hay un poema de José Hierro que sirve
para expresar exactamente este sentimiento, que lo conocerán ustedes, el poema de los claustros. Los claustros, muchos de ellos de Castilla y León, que están en el Museo de los Claustros de Nueva York. Dice el poema así: no, si yo no digo que no estén bien donde están, más aseados y atendidos que en el lugar en que nacieron, donde vivieron tantos siglos. Allí el tiempo los devoraba, el sol, la lluvia, el viento, el hielo. Los hombres iban desgarrándoles la piel, los músculos de piedra, y ofrendaban el esqueleto, fustes, dovelas, capiteles, al aire azul de la mañana. Atormentados por los cardos, heridos por las lagartijas, cegados por los estorninos, por las ovejas y las cabras. No, si yo no digo que no estén mejor donde están en estos refugios asépticos, que en las tabernas de sus pueblos, ennegrecidos los pulmones por el tabaco, suicidándose con el porrón de vino tinto o con la copa de aguardiente, oyendo coplas indecentes, en el tiempo de la vendimia, rezando cuando la campana tocaba a muerto. No, si yo no diré nunca que no estén mucho mejor en donde están que en donde estaban estos claustros. Bueno, este sentimiento de dolor, ¿no? del expolio del patrimonio, 1988, Proyecto Edades del Hombre, empieza a variar con estos dos personajes. José Belicia, la parte contratante de la segunda parte, la otra mitad del invento, o la primera o la segunda, tanto da. El pan amasado que tantas veces se ha dicho. La explicación, en pocas palabras, que él da a lo que es el espíritu de las edades del hombre. Dice así: cada pueblo tiene una manera de sentir y de expresar lo que siente en el arte, y la opulencia de nuestro tesoro patrimonial, más que en la enumeración interminable de obras que guardan nuestras iglesias, saltará a la vista en una contemplación de lo cuidadosamente seleccionado y concentrado, con la finalidad de aproximar al pueblo estas obras, ayudándole en esa contemplación religiosa y didáctica. Contemplación, no catequesis, contemplación. Desde luego, la calidad de las obras, la expresividad, el diálogo con la gente, con la sociedad, es la base de las edades del hombre. Pero no olvidemos también la nómina, aunque no se trate de enumerar, pero es que las edades se está rescatando, hemos hablado 4.000 obras expuestas, ¿no? La nómina es importante saber el patrimonio que tenemos, reconocerlo, desempolvarlo, sacarlo de los rincones donde está, ponerlo en valor, restaurarlo, devolvérselo a la gente. El trabajo que ha hecho las edades en 25 años en este sentido, tan importante como enseñarnos a ver el patrimonio de otra manera, es el rescate del patrimonio en sí mismo, la enumeración y la protección de ese patrimonio. Es decir, después de las edades, ya nadie va a vender nuestro patrimonio de esa manera vergonzosa que lo vendimos durante siglos, ¿no? Yo creo que esto es importante, porque esto conforma la identidad de una sociedad, ¿no? La sociedad que veía, yo siempre cuento esa anécdota, ¿no? Que decía el profesor Almagro Gorbea cuando hablaba de qué manera distinta estamos viendo en este tiempo nuestros claustros celtas, ¿no? Siempre decían que los castellanos íbamos en los bolsillos llenos de piedras y que era horrible caminar con los bolsillos llenos de piedras. Sí, es que aquí no hay más que piedras, piedras de la iglesia, piedras del claustro, piedras. Hasta que un día miramos bien las piedras y lo que teníamos en la mano eran diamantes. No eran piedras, eran diamantes. Bueno, él ponía ese ejemplo que me parece muy bueno, porque claro, hay un cambio de mentalidad. O sea, de pensar que tenemos que estar lastrados, cargados con los muros derribados de la patria mía, con estas piedras, ¿no? A pensar que lo que tenemos verdaderamente son tesoros, que además, como muy bien decía el director general, ahora son motor económico, son pan para nuestros hijos, es nuestro futuro. Pues esto es un cambio de mentalidad que en estos 25 años se ha operado de una manera que es que parecen muchos, pero son pocos, porque estamos hablando frente a siglos de despreciar lo propio, empezar a apreciarlo, y en 25 años las edades ha contribuido de una fuerza, con una fuerza absolutamente impresionante. Bueno, pues estas dos personas se ponen a pensar todo esto que yo estoy diciendo ahora, con mucha mayor cabeza y con mucha mayor proyección, sin ninguna duda, y hacen un ensayito en la iglesia de Santiago Apóstol de Alcázar, pues que las cosas hay que ensayarlas, a ver si salen bien o salen mal, y funciona.
y vaya si funciona, ¿no? Y consiguen lo que también es el segundo gran éxito de las edades, que es la unidad. Porque en esta tierra lo que tenemos es falta de unidad. El gran problema de la identidad de Castilla y León es la excesiva fuerza histórica de sus provincias. Es muy difícil hacer una comunidad con unas provincias tan importantes como las nuestras. Porque seas de la provincia que seas, tu provincia es la mejor y es que más lo es. No es que tú pienses que la es que la es, sin ninguna duda. Y con esa enorme fuerza. Pues aquí se consigue algo extraordinario. Primero, unir a los obispos, que entonces estaban cada uno por su parte. Se empiezan a unir los obispos, los arzobispados y los obispados, ¿no? La Junta de Castilla y León toma el proyecto como propio y se une con los obispos. Otra unidad histórica. Y el torito este que tengo aquí delante, de Caja España, que ahora ya emprende otra aventura completamente diferente con Unicaja, ¿no? Pero en aquel momento da un paso al frente, con lo cual tenemos la economía, tenemos la política y tenemos la Iglesia, los tres juntos. Un milagro que estuvieran juntos y un milagro que hayan permanecido juntos 25 años. Y que sigan juntos y que sigan pensando y dándole vueltas al proyecto que todavía tiene muchas cosas por delante. En aquel momento, hacer en España, como estoy diciendo, en el 88, en un año de las grandes exposiciones de arte rabiosamente contemporáneo, el año de la modernidad, los años de la movida madrileña, en la cual Pedro Almodóvar salía en combinación, vestido de mujer, haciendo fingidamente el amor en escena con McNamara, y eso era el forexport de la cultura española, ¿no? La movida madrileña. Bueno, en aquel momento, hacer una exposición de arte sacro en la Catedral de Valladolid era no solo ir contracorriente, era una ordinaria locura, una locura absoluta. Y aún así se acometió. ¿Qué ocurrió? Pues lo que tenía que ocurrir, que lo que posiblemente fuera una exposición que fuera contra todo lo demás, que realmente no representara a nadie, empezó a tener centenares de miles de visitantes. Pero no esta, todas las demás, hasta convertirse en las edades en un fenómeno de masas que no tiene parangón. 11 millones de personas siguiendo durante 25 años todas estas exposiciones. ¿Cómo es posible? Claro, ahora cabe pensar por qué tenemos estas personas que tenemos, José Belice, José Jiménez Lozano y todos quienes los apoyaron, ¿eh? ¿Cómo pudieron verlo? Porque realmente en esos momentos en España, ahora es fácil decirlo, recordarlo ahora 25 años después, a mí se me habría ocurrido también, seguro, si me lo dicen a mí, seguro hubiera tenido... Es imposible, o sea, no, es muy difícil, hay que ponerse en aquellos años y ver la proyección que han tenido. Desde luego, si les pagáramos el copyright por la idea, no podríamos parar de estar agradecidos al trabajo que han hecho. En todo este tiempo, no solo han venido 11 millones de personas, sino que también esos Cristos, esas vírgenes, esas escenas, esos pequeños retablos, si nos damos cuenta, y somos sinceros, están representando, sobre todo con las dos salidas fuera de España, con Amberes y con Nueva York, pero con cualquiera. Ahora que hablamos de qué es España también, y de qué es la marca España, y de qué representa la marca España, bueno, yo creo que las edades del hombre representa lo que es España y el arte sacro de una manera absolutamente extraordinaria. La repercusión fuera de España de lo que son edades del hombre y de lo que somos y de lo que significamos, pues en todo este tiempo, vamos, se ha impuesto a cualquier otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de marca España, sobre todo, ¿no? ¿Y cuál es el secreto también para que todo esto haya funcionado? Bueno, muchos secretos. En principio, siempre las edades contaban una historia. Eso es importante. La manera de contarlo era y sigue siendo muy importante. No hablemos de catequesis, pero hablemos sí de contar todas estas historias y de contárselas a la gente, ¿no? De recuperar un poco aquel espíritu del románico, en el que un pueblo analfabeto real no sabía interpretar ni siquiera la sociedad en la que vivía, se le explicaba con aquellas escenas, con aquellas imágenes. Bueno, pues esto, traído a nuestro tiempo,
es un pueblo separado también del sentido profundo de un montón de cosas, porque es que realmente habíamos olvidado hasta el significado de los evangelios, el significado de lo más elemental de nuestra raíz, de nuestra cultura, de nuestra formación cristiana, ¿no? Bueno, pues en ese momento se cuenta otra vez, se cuenta de una manera moderna, de una manera bien hecha, de una manera amena, con la belleza siempre por delante, con el arte siempre por delante, y esto es rompedor y es novedoso. Pero a esto le sumamos algo que en la comunidad de los egoísmos, ¿no?, como es la nuestra, provinciales y locales, es muy importante. Allí por donde pasaban las edades, el turismo local se disparaba y se dispara. O sea, por cada sitio que va tocando, además, nadie puede decir que no es suyo, porque es que lo pone en valor de una manera extraordinaria. Todos tenemos nuestros recuerdos de cuando pasaron las edades por el sitio donde estaban, ¿no? A mí me tocó en Ávila. Excepción hecha de lo mal que nos sentó a las fuerzas vivas de Ávila, digamos, ¿no? Gonzalo lo recordará, sin duda, que nos encerraran en la sacristía, mientras los duques de Lugo recorrían las edades del hombre y estuviéramos encerrados un montón de tiempo, es la anécdota. Yo era director entonces del Diario de Ávila y pasamos de tener 300.000 visitantes a tener ese año 800.000 visitantes y el año siguiente 600.000. Y no ha bajado. O sea, la gente conoció Ávila, lo conoció de una manera extraordinaria, pero eso ha pasado allí por donde han pasado las edades, con lo cual es muy difícil que nadie deje de identificarse con esto, porque es de todos, pero también es de cada uno. Y esto tiene mucho que ver con este nuevo recorrido que está teniendo las edades, que para mí es verdaderamente más importante que el anterior. Porque, bueno, hubo una parte también, yo creo que gloriosa, de acercar a este proyecto las catedrales, o de meter las catedrales dentro de este proyecto. Las catedrales eran las grandes protagonistas de las edades. Pero claro, se agotaron las catedrales y hemos empezado un ciclo que para mí es interesantísimo, que es el de acercarlo a los pequeños territorios, que eso sí que es identidad de Castilla y León, este mundo rural nuestro tan absolutamente disperso. 175.000 visitantes en Oña, donde nadie va a nada, nunca, nos hace pensar. Nos hace pensar lo sencillo, en el fondo, que es, teniendo una catedral como la de Valladolid, o como la de Segovia, o como la de Ávila, pues sí, hacer un gran espectáculo y hacer allí que vaya mucha gente y que la gente vaya, como ahora en Arévalo, a tomar el cochinillo en Arévalo desde Madrid, pues es relativamente sencillo, está muy cerquita. Pero irse a Oña y tener 175.000 visitantes, ¿qué nos quiere decir? Que todavía podemos profundizar mucho más en la capa. O sea, todavía puede ser mucho más identitario de nuestra estructura rural, de nuestra dispersión geográfica. Todavía las edades pueden ir mucho más allá. Y voy a terminar haciendo una pequeña reflexión también sobre lo que significan las edades en eso que decíamos antes del humanismo cristiano, del mensaje del Concilio Vaticano II, del propio diálogo entre el pensamiento, la Iglesia, el arte, ¿no? Decía Rilke, uno de mis poetas favoritos, que las obras de arte nacen siempre de quien ha afrontado el peligro, de quien ha ido hasta el extremo de la experiencia, hasta el punto en que ningún ser humano puede rebasar. Esto dicho por un poeta, o sea, ese peligro, esa fuerza de la experiencia, pero sobre todo ir más allá, explica un poco lo que es el arte, sin ninguna otra connotación religiosa ni de pensamiento. Ir más allá. El arte es algo que nos hace trascendernos a nosotros mismos, ir un poquito más allá. Esto sirve para San Juan de la Cruz, sin ninguna duda, pero sirve también para Berruguete o para Bigarni o para cualquier pequeño maestro de cualquier pequeño taller de Castilla y León, creador de imágenes sacras, ese irse más allá con lo que está haciendo, esa humildad de ese trabajo, después nos eleva, se convierte en un arte mucho más trascendente. Esto es muy importante porque en el camino del hombre hacia la trascendencia hay muchos caminos. Puede haber la contemplación, la religión y el rito, la liturgia, puede ser un camino, pero hay un camino extraordinario que es el arte. Y esto es precisamente un descubrimiento
no un descubrimiento, una puerta que nos abre las edades. Tú puedes ir hacia la trascendencia a través del arte y de la belleza. En Castilla y León esto se sabe desde que los celtas tallaban berracos para sus ritos divinos, para su elevación, siempre. En la Edad Media igual, hasta nuestros escritores contemporáneos, si tuviéramos que decir una característica de nuestros escritores contemporáneos, con don José Jiménez Lozano a la cabeza, es esa especie de trascendencia, incluso en la mirada del paisaje. Pero nos vamos a cualquiera de nuestras provincias y encontramos a nuestros poetas hablando de lo mismo, a nuestros pintores haciendo una pintura que tiene una cierta trascendencia, con lo cual, qué bueno también encontrar un mensaje que se lleva haciendo ancestralmente aquí, que forma parte de nuestra identidad y que a partir de las sedes del hombre pues se pone también en valor. El Concilio Vaticano II, precisamente, que alienta muchas de las decisiones que se toman al forjar las edades del hombre, aboga por este acercamiento entre el arte y la religión. Dice uno de sus artículos, dice: hay que esforzarse para que los artistas se sientan comprendidos por la Iglesia en sus actividades y, gozando de una ordenada libertad, establezcan contactos más fáciles con la comunidad cristiana. También las nuevas formas artísticas que convienen a nuestros contemporáneos, según la índole de cada nación o región, han de ser reconocidas por la Iglesia. Es decir, traer el arte, dialogar con el arte, utilizar el arte, que en el fondo es lo que ha hecho siempre la Iglesia, bueno, durante siglos, durante mucho tiempo, se dejó de hacer. Y en ese momento se dejó de hacer. Y esto también sirve para recuperar ese espíritu, ¿no?, de diálogo entre el arte y la Iglesia. Y en el fondo, la palabra que a mí más me gusta de todo este proyecto, porque lo pone en el centro de todas las cosas, es que este proyecto se llama Las Edades del Hombre. Y al final de lo que estamos hablando es del hombre. De todas las ediciones de las Edades del Hombre, cada una con su mensaje, nos han hablado de lo mismo. Nos han hablado del hombre y cada uno con su orientación. El vídeo que se puede ver, que ya se ha podido ver en Arévalo hasta el final, que es autor del texto, que es un texto extraordinario, Gonzalo Jiménez, precisamente, de un modo audiovisual, que es el arte de nuestro tiempo, en nuestro tiempo hacemos arte visual, pues está poniendo también el hombre en el centro de todas las cosas, el hombre, ¿no? Y yo creo que si realmente las edades del hombre expresan una identidad, como creo que he tratado de contar en este tiempo, nuestra identidad como Castilla y León, nuestra identidad como pueblo, también refuerzan un poco nuestra identidad como seres humanos. Como el zoón fonón que decía Aristóteles, el hombre es un animal que habla, el hombre es un animal que se expresa mediante la palabra, pero el hombre es un animal artístico y el hombre es un animal trascendente. Todos estos mensajes juntos yo creo que son la grandeza a lo largo de 25 años que hemos podido aprender rompiendo tópicos que venían de muy, muy, muy atrás. Muchas gracias.